Hay una guerra que nadie ve. No ocurre en ningún país, no aparece en los titulares, no tiene banderas ni ejércitos. Ocurre dentro de ti, cada mañana cuando suena la alarma y decides apagarla. Cada tarde cuando sabes lo que deberías hacer y haces lo contrario. Cada noche cuando te dices mañana empiezo por 15ª vez consecutiva. Esta guerra es la más importante que jamás librarás. Y la mayoría de personas la está perdiendo. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a abordar con honestidad. Cómo dominarte a ti mismo, no cómo motivarte, no cómo sentirte bien, sino cómo construir el tipo de dominio interior que transforma radicalmente lo que eres capaz de hacer, lograr y ser. Si estás listo para eso, quédate, esto no va a ser cómodo. Antes de hablar de cómo dominarte, necesitas entender contra qué te estás enfrentando. La mayoría de personas cree que su enemigo es la pereza, o la falta de tiempo, o las circunstancias externas, el trabajo, la familia, el dinero, la ciudad donde viven. Todo eso puede ser real, pero ninguna de esas cosas es el enemigo verdadero. Tu enemigo real es tu propio cerebro. Eso suena extraño, ¿no, verdad? El cerebro es la herramienta más poderosa que existe, pero también es una herramienta diseñada evolutivamente para mantenerte vivo con el mínimo esfuerzo posible. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte exitoso, productivo o disciplinado. Fue diseñado para conservar energía, evitar el dolor y buscar recompensas inmediatas. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cuando evitas el gimnasio no eres débil. Significa que tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: alejarte del esfuerzo y acercarte al placer inmediato. Cuando pospones esa conversación difícil, cuando comes lo que no deberías, cuando te quedas despierto mirando el teléfono en vez de dormir, en todos esos momentos tu cerebro está ganando la guerra. El filósofo estoico Epicteto lo dijo de manera diferente hace 2000 años. La mayor victoria es la victoria sobre uno mismo. No sobre los demás, no sobre las circunstancias, sobre uno mismo. Pero para vencerte a ti mismo, primero tienes que conocerte, y eso requiere una honestidad brutal que pocas personas están dispuestas a ejercer. Quiero que hagas un ejercicio mental ahora mismo, mientras escuchas esto. Piensa en las 3 áreas más importantes de tu vida: tu salud, tus relaciones y tu trabajo o proyecto personal. Ahora pregúntate, sin suavizar la respuesta, sin excusas: ¿estás donde quieres estar en cada una de ellas? La mayoría va a responder que no, y la segunda pregunta es más importante aún: ¿por qué no? Aquí es donde entra la trampa mental más peligrosa que existe. Se llama narrativa de victimización. No me refiero a que seas una víctima en el sentido dramático de la palabra, me refiero a algo mucho más sutil: la historia que te cuentas a ti mismo sobre por qué las cosas son como son. No tengo tiempo, no tengo dinero para empezar, no es el momento adecuado, soy así, es mi personalidad. Estas narrativas son cómodas porque nos eximen de responsabilidad, y el cerebro las adora precisamente por eso. Pero cada vez que te dices una de estas historias, estás depositando una moneda en la cuenta bancaria de tu propio estancamiento. El primer paso para dominarte a ti mismo no es crear nuevos hábitos, es hacer un inventario honesto de las historias que te estás contando, escribirlas, examinarlas y preguntarte: ¿esta historia me sirve o me justifica? Hay una diferencia enorme entre las dos. Una historia que te sirve es aquella que, aunque sea dolorosa, te da información útil y te orienta hacia la acción. Una historia que te justifica es aquella que te hace sentir bien mientras permaneces exactamente igual. El dominio sobre uno mismo comienza en el momento en que empiezas a elegir las historias que te sirven, por encima de las que te consuelan. A lo largo de años de estudio de psicología, filosofía estoica, neurociencia del comportamiento y las biografías de personas que han logrado cosas extraordinarias, he identificado 4 pilares fundamentales del dominio sobre uno mismo. No son los únicos, pero sin estos 4, todo lo demás se derrumba. Pilar 1, claridad. Pilar 2, control de impulsos. Pilar 3, construcción de sistemas. Pilar 4, la identidad como ancla. Vamos a profundizar en cada uno. La claridad es el pilar más subestimado de todos. Cuando alguien me dice que le falta disciplina o motivación, lo primero que pregunto es: ¿tienes claro exactamente hacia dónde vas? No vagamente, no quiero ser exitoso o quiero estar en forma, sino con una precisión quirúrgica. El cerebro humano es una máquina extraordinaria de resolución de problemas, pero necesita saber cuál es el problema. Cuando la dirección es difusa, el cerebro no sabe hacia dónde enfocar su energía y entonces simplemente toma el camino de menor resistencia: el entretenimiento, la comodidad, la distracción. La claridad funciona como un láser. Un rayo de luz ordinario ilumina una habitación. El mismo rayo de luz, concentrado con precisión, puede cortar acero. Tus energía y atención funcionan exactamente igual. ¿Cómo construyes claridad? Primero, con preguntas incómodas.
¿Qué quiero realmente? ¿No lo que se supone que debo querer? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para conseguirlo? Si dentro de 10 años miro hacia atrás, ¿qué es lo que más lamentaría no haber hecho? Segundo, con escritura. El pensamiento no articulado es niebla. Cuando escribes, obligas a tu mente a ser específica y la especificidad genera claridad. Tercero, con revisión constante. La claridad no es un estado que se alcanza una vez. Es algo que se mantiene. Las personas que se dominan a sí mismas revisan regularmente sus prioridades y no permiten que la inercia del día a día las arrastre lejos de lo que importa. Una advertencia importante. La claridad no significa rigidez. Puedes saber con precisión hacia dónde vas y aún así ser flexible en el camino. De hecho, la claridad sobre el destino es lo que te permite ser flexible con la ruta sin perderte. Sin claridad, toda la disciplina del mundo se convierte en energía gastada en la dirección equivocada. Pilar 2. Este es el pilar que más directamente la mayoría de personas asocia con la autodisciplina. Y sí, es fundamental. Pero a menudo se entiende mal. Control de impulsos no significa suprimir cada deseo o convertirte en una máquina sin emociones. No se trata de nunca ceder al placer o de vivir en un estado permanente de austeridad espartana. Se trata de algo mucho más matizado, aprender a crear espacio entre el impulso y la respuesta. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió una de las frases más poderosas sobre este tema. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta residen nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es lo que defines cuando te dominas a ti mismo. ¿Cómo se amplía ese espacio? La primera herramienta es la pausa consciente. Cuando sientas el impulso de hacer algo que va en contra de tus objetivos, abrir redes sociales, comer algo que no deberías, evitar esa llamada difícil, practica simplemente detenerte durante 10 segundos. No para siempre, solo 10 segundos. En esos 10 segundos, el impulso empieza a perder fuerza y el cerebro racional empieza a ganar terreno. La segunda herramienta es la anticipación. Las personas con alto control de impulsos no son necesariamente más fuertes en el momento. Son más listas antes del momento. Saben que van a sentir el impulso y preparan el entorno para que actuar impulsivamente sea más difícil. Si no quieres comer mal, no tengas comida basura en casa. Si no quieres perder tiempo en el teléfono, déjalo en otra habitación cuando trabajes. La voluntad es un recurso limitado. La arquitectura del entorno puede reemplazarla. La tercera herramienta, quizás la más poderosa a largo plazo, es la práctica de incomodidad deliberada. Esto puede sonar masoquista, pero tiene una base sólida. Cuando deliberadamente eliges hacer cosas incómodas, ducharte con agua fría, levantarte sin posponer la alarma, hacer ejercicio cuando menos ganas tienes, estás entrenando al cerebro para romper la asociación automática entre incomodidad y acción de evitación. Cada vez que te incomodas deliberadamente y lo sostienes, estás demostrándote que puedes, y esa demostración acumulada cambia quién eres. Pilar 3. La mayoría de personas intenta cambiar su vida a través de la motivación. Esperan sentirse inspirados, con energía, en el momento perfecto, para entonces actuar. Y cuando ese momento no llega, que es la mayor parte del tiempo, nada cambia. La gente que se domina a sí misma no confía en la motivación, confía en los sistemas. ¿Qué es un sistema? Es una secuencia de comportamientos que está tan bien diseñada e integrada en tu rutina que no requiere decisión consciente para ejecutarse. No te preguntas si vas al gimnasio, vas porque eso es lo que haces los martes y los jueves a las 7 de la mañana. No te preguntas si leerás esa tarde, lees porque después de cenar, antes de ver cualquier otra cosa, tienes reservados 30 minutos para eso. Los sistemas eliminan la fricción de la decisión, y esa fricción es enormemente costosa en términos de energía mental. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, introduce el concepto de fricción. La idea es simple: haz que los comportamientos que te convienen sean fáciles y los que no te convienen sean difíciles. Cada pequeña barrera añadida a un mal hábito reduce las probabilidades de ejecutarlo. Cada pequeña facilitación de un buen hábito aumenta las probabilidades de que ocurra. Pero hay algo que Clear no enfatiza suficiente y que yo considero crucial. Los sistemas deben estar diseñados para la persona real que eres, no para la persona ideal que imaginas ser. Cuando diseñas un sistema, hazte esta pregunta: ¿podría cumplir esto en mi peor día? No en el día que estás descansado, motivado y con todo bajo control, sino en el día que estás agotado, estresado y con la cabeza en 1000 lugares. Si la respuesta es no, el sistema es demasiado ambicioso para empezar. Empieza ridículamente pequeño. 2 páginas en vez de un capítulo, 10 minutos de ejercicio en vez de 1 hora, una llamada en vez de 20. La consistencia en lo pequeño construye el músculo mental del cumplimiento, y ese músculo, con el tiempo, puede cargar pesos cada vez mayores.
El otro elemento crítico de un buen sistema es el seguimiento. Lo que no se mide no se gestiona. Llevar un registro simple de los comportamientos que quieres consolidar, incluso un papel en la pared con una X cada día que cumples, genera una cadena visual de progreso que se vuelve en sí misma un motivador poderoso. El objetivo no es romper la cadena. Pilar 4. Este es el pilar más profundo, el que diferencia a las personas que se transforman permanentemente de las que mejoran temporalmente y vuelven al punto de partida. La mayoría de personas intenta cambiar sus resultados cambiando sus comportamientos. Esto funciona hasta cierto punto, pero tiene una falla estructural. Si los comportamientos nuevos no están anclados en una identidad nueva, eventualmente el sistema de creencias antiguo los rechaza, como un trasplante de órgano sin la medicación adecuada. Déjame darte un ejemplo. Hay una diferencia entre alguien que dice «estoy intentando dejar de fumar» y alguien que dice «yo no fumo». El segundo no está luchando contra un impulso, simplemente está siendo quien es. Cuando la identidad y el comportamiento están alineados, no se necesita fuerza de voluntad. El comportamiento surge naturalmente porque es consistente con quien crees que eres. El problema es que la mayoría de personas define su identidad basándose en su pasado. Siempre he sido desorganizado. No soy bueno con las cifras. En mi familia, todos somos así. Estas afirmaciones se repiten tantas veces que se convierten en verdades incuestionables. Y entonces el comportamiento confirma la creencia, y la creencia refuerza el comportamiento. Un círculo vicioso. Para romper ese círculo necesitas entender algo fundamental. La identidad no es algo que descubres, es algo que construyes a través de la evidencia que acumulas sobre ti mismo. Cada vez que cumples lo que te prometiste, cada vez que actúas de acuerdo con los valores que quieres encarnar, cada vez que te incomodas en nombre de tu crecimiento, estás depositando un voto en favor de la persona que quieres ser. Y con suficientes votos, la identidad cambia. No te despiertas un día siendo una persona diferente. Te conviertes en una persona diferente a través de miles de pequeñas elecciones, cada una de las cuales es un voto por una identidad nueva. La pregunta que cambia todo no es ¿qué quiero lograr?, sino ¿quién quiero ser? Ahora que hemos visto los 4 pilares, hablemos de los errores más comunes que comete la gente cuando intenta dominarse a sí misma, porque conocer los errores es tan valioso como conocer los principios correctos. Error número 1. Depender del estado emocional. Cuando me sienta listo, empiezo. Cuando tenga más energía, voy al gimnasio. Cuando esté inspirado, escribo. Este error es devastador, porque el estado emocional ideal rara vez llega espontáneamente para tareas que requieren esfuerzo. La acción precede al estado emocional, no al revés. Empiezas a trabajar y entonces aparece el flujo. Sales a correr y entonces sientes la energía. Te sientas a escribir y entonces llegan las ideas. Esperar sentirte listo es una estrategia para no empezar nunca. Error número 2. Todo o nada. Si no puedo hacer la hora completa de ejercicio, ¿para qué hago nada? Si ya rompí la dieta hoy, da igual el resto del día. Si no puedo hacer el proyecto perfecto, mejor no lo entrego. Esta mentalidad es uno de los mayores saboteadores del progreso, el perfeccionismo disfrazado de estándares altos. La realidad es que 10 minutos son infinitamente mejores que 0. Una comida saludable en un día donde hubo una mala elección es mucho mejor que rendirse completamente. El progreso no es lineal, ni limpio, ni consistente. Las personas que se dominan a sí mismas lo saben y se permiten tener días imperfectos sin que eso signifique abandonar. Error número 3. Ignorar la recuperación. Hay una romanticización cultural del esfuerzo extremo continuo. Dormir poco, trabajar 18 horas, no tomarte descansos, sacrificarlo todo. Y aunque el esfuerzo es absolutamente necesario, el esfuerzo sin recuperación no es productividad. Es autodestrucción disfrazada de dedicación. El sueño no es negociable, el descanso activo no es debilidad. La recuperación no es rendirse, son parte integral del sistema. Un atleta de élite sabe que tan importante como el entrenamiento es la recuperación. Tu mente y tu cuerpo necesitan lo mismo. Dominarte a ti mismo no significa ignorar tus necesidades biológicas, significa gestionarlas con inteligencia. Error número 4. Comparar tu proceso con el resultado ajeno. Las redes sociales han exacerbado este error hasta niveles patológicos. Ves los resultados finales de alguien, el cuerpo, el negocio, la vida aparentemente perfecta, y los comparas con tu punto de partida. Y esa comparación es inherentemente injusta y paralizante. Lo que no ves es el proceso, los 5 años de trabajo invisible, las 1000 veces que quisieron abandonar, los fracasos que no publicaron, las dificultades que no mostraron.
Cuando te comparas con otros, solo puedes compararte con lo que muestran, y lo que muestran es una fracción cuidadosamente seleccionada de su realidad. La única comparación que te sirve es con quién eras ayer. Quiero decir algo que puede ser contraintuitivo para algunas personas. La verdadera disciplina no viene del odio hacia ti mismo, no viene de la autocrítica constante, de la flagelación mental cuando fallas, del tipo de perfeccionismo que nunca te deja ser suficiente. Esa versión de la disciplina es insostenible, puede funcionar a corto plazo, impulsada por el miedo o la vergüenza, pero a largo plazo se quema sola, porque nadie puede vivir permanentemente en un estado de guerra contra sí mismo sin pagar un precio enorme. La disciplina sostenible, el tipo de dominio que dura décadas, viene de una fuente diferente, el amor propio real. Y aquí es importante distinguir entre amor propio real y amor propio superficial. El amor propio superficial es el que dice mereces descansar ahora mismo. Date un capricho, lo mereces. No te exijas tanto, ya hiciste suficiente. En dosis moderadas, esto es válido. Pero como filosofía de vida, este tipo de amor propio te mantiene exactamente donde estás. El amor propio real dice algo diferente. Dice, me importas lo suficiente como para no dejarte conformar con menos de lo que eres capaz. Te respeto lo suficiente para ser honesto contigo sobre lo que está pasando. Creo en tu capacidad de crecer y no voy a protegerte de la incomodidad que ese crecimiento requiere. Es el amor de un padre sabio, no de uno permisivo. Es el amor de un buen entrenador que te exige porque sabe lo que eres capaz, no porque quiera hacerte sufrir. Cuando la disciplina está anclada en ese tipo de amor propio, no se siente como castigo, se siente como integridad, como coherencia entre lo que dices que valoras y cómo vives. Y esa coherencia, esa alineación entre valores y acciones, es una de las fuentes más profundas de autoestima genuina. No construyes autoestima diciéndote que eres valioso, la construyes demostrándotelo, una acción tras otra. Ahora quiero hablar del tema que se evita en casi todos los contenidos de desarrollo personal. ¿Qué pasa cuando fallas? No si fallas. Cuando fallas, porque lo harás. Todos lo hacemos. La pregunta no es si vas a tener una caída, sino qué harás cuando ocurra. Hay dos tipos de personas cuando se enfrentan a una recaída, un fracaso o una interrupción del proceso. Las primeras tratan el fracaso como evidencia de que no son capaces. Lo internalizan como información sobre su identidad. Ves, siempre lo mismo, no puedo, soy así. Y esa internalización se convierte en profecía autocumplida. Las segundas tratan el fracaso como información, no como información sobre quiénes son, sino sobre qué no está funcionando en su sistema. Un fallo no dice nada sobre tu valor, dice algo sobre tu método, tu entorno, tu timing o tus recursos en ese momento. Y esa información es útil. El filósofo estoico Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia antigua, escribía en sus diarios privados, el libro que conocemos como Meditaciones, sobre sus propias faltas y fracasos con una honestidad notable, no para mortificarse, para aprender, para ajustar, para reiniciar. El concepto de reinicio es fundamental, no volver a empezar desde cero, con toda la carga emocional de fracaso que eso implica, sino simplemente reiniciar, como cuando un programa de computadora falla. No significa que el programa sea malo, significa que hubo un error, lo identificas y vuelves a iniciarlo. ¿Cómo se practica el reinicio? Primero, con un ritual de cierre. Cuando fallas en algo, en vez de arrastrarlo indefinidamente como culpa, ciérralo conscientemente. Escribe lo que pasó, qué aprendiste y qué vas a ajustar. Luego cierra el cuaderno, literalmente, y sigue adelante. Segundo, con la regla del nunca dos veces seguidas. Si fallas un día, fallas. Si fallas 2 días seguidos, ya es una pauta. La regla no es no fallar nunca. Es no dejar que un fallo se convierta en un patrón. Tercero, con autocompasión estratégica. Esto no es lo mismo que excusarte, es reconocer que eres humano, que el proceso tiene dificultades y que la crueldad contigo mismo no te hace más disciplinado, solo te hace más miserable. Puedes ser honesto sobre un fallo sin despreciarte por él. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la claridad, el control de impulsos, los sistemas, la identidad, los errores, el reinicio, converge en algo más grande. La construcción de una vida que esté alineada con tus valores más profundos. Y aquí quiero ir al corazón del asunto. El dominio sobre uno mismo no es un fin en sí mismo. No se trata de ser disciplinado porque la disciplina es una virtud abstracta. Se trata de que cuando dominas tus impulsos, construyes tu capacidad de actuar con libertad real, no la libertad de hacer lo que se te antoja en cada momento, esa es la libertad del niño, sino la libertad del adulto, la capacidad de elegir conscientemente cómo vivir,
en línea con lo que consideras verdaderamente valioso. Los estoicos tenían un concepto central, la distinción entre lo que depende de ti y lo que no. Llamaban a esto la dicotomía del control. No puedes controlar el clima, la economía, lo que piensen los demás, la enfermedad, el accidente, la pérdida. Pero puedes controlar tu juicio, tu actitud, tus elecciones, tu esfuerzo, cómo respondes a lo que te sucede. El dominio sobre uno mismo es, en esencia, concentrar tu energía en lo único que siempre estará bajo tu control, tus elecciones internas. ¿Qué valoras realmente? ¿La familia, el trabajo creativo, la salud, el impacto en otros, la libertad, el conocimiento? Sea lo que sea, la pregunta que importa es, ¿tus acciones diarias son coherentes con esos valores? Porque hay muchas personas que dicen que valoran la salud, pero nunca mueven el cuerpo, que dicen que valoran la familia, pero no están presentes cuando están en casa, que dicen que valoran el conocimiento, pero no abren un libro en meses. Esa brecha entre los valores declarados y las acciones reales es la fuente de una infelicidad profunda y a menudo no articulada. Dominarte a ti mismo significa cerrar esa brecha, no perfectamente, no de una vez, sino de manera consistente, con la mirada puesta en construir una vida donde quien eres y cómo vives están en armonía. Eso no es un ideal romántico, es una práctica diaria, dura, a veces frustrante, siempre imperfecta, pero profundamente satisfactoria de una manera que ningún placer inmediato puede igualar. No quiero terminar con filosofía sin darte algo concreto, porque el contenido que no se traduce en acción es solo entretenimiento intelectual. Aquí están los 4 pasos que puedes dar hoy, en los próximos 60 minutos, para empezar a triplicar todo lo que hemos hablado. Paso 1. El inventario de 10 minutos. Toma papel y bolígrafo. Anota las 3 áreas más importantes de tu vida. Para cada una, escribe honestamente dónde estás y dónde quieres estar. No suavices, no expliques. Solo describe la brecha con claridad. Paso 2. Una sola elección de identidad. Decide quién quieres ser en una de esas 3 áreas. No qué quieres lograr, quién quieres ser. Soy alguien que cuida su cuerpo. Soy alguien que honra sus compromisos. Soy alguien que trabaja con consistencia. Una sola. Escríbela y ponla donde la veas cada día. Paso 3. El sistema más pequeño posible. Diseña un comportamiento diario, tan pequeño que sea ridículo no hacerlo. Que sea coherente con esa identidad. Si eres alguien que cuida su cuerpo, el sistema podría ser 10 minutos de movimiento cada mañana, sin excepciones. Si eres alguien que trabaja con consistencia, podría ser 20 minutos de trabajo enfocado en lo más importante antes de abrir el correo. Lo más pequeño posible. Luego cúmplelo. Paso 4. El primer voto. Haz ese comportamiento hoy, ahora, no mañana, no el lunes, hoy. Un solo voto por la identidad que quieres construir. 1. Eso es todo lo que necesitas para empezar. Voy a terminar con algo que quiero que te quede grabado. El dominio sobre uno mismo no es para las personas extraordinarias, es lo que crea a las personas extraordinarias. Ninguno de los hombres y mujeres que más admiras llegó a donde llegó porque tenía superpoderes o condiciones perfectas. Llegó porque, en el momento en que el impulso decía una cosa, eligieron otra. Una y otra vez, durante años. Esa acumulación de elecciones es lo que construye vidas que merecen ser vividas. No te estoy pidiendo que seas perfecto, te estoy pidiendo que seas consistente. No te estoy pidiendo que te transformes de la noche a la mañana. Te estoy pidiendo que hoy, en una sola cosa, elijas actuar desde quien quieres ser en lugar de desde quien el impulso te empuja a ser. Eso es el dominio, no una cima que se alcanza, un camino que se recorre, cada día, con los ojos abiertos y la intención puesta en lo que de verdad importa. La guerra más importante que librarás es la que ocurre en silencio, dentro de ti. Y hoy, con este contenido en mente, tienes todas las armas que necesitas para empezar a ganarla. Adelante.